Cuando la tormenta parece ahogarte, hay una voz más fuerte que el viento: tu fe. Y hoy vas a descubrir cómo esa fe oculta puede cambiarlo todo. Bienvenidos a Revelaciones de Dios, un canal donde juntos descubrimos los secretos de la palabra que transforman la vida. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, porque lo que Dios tiene preparado para ti, nadie lo podrá detener. Versículo base, Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Imagina a los discípulos en aquella barca, en medio del mar de Galilea. El viento golpeaba con furia, las olas se levantaban como muros de agua, y el miedo comenzaba a apoderarse de sus corazones. Ellos eran pescadores, hombres acostumbrados al mar, pero aquella tormenta era diferente. No podían controlarla, no podían vencerla con su fuerza, y en medio de la desesperación, descubrieron una verdad que cambiaría sus vidas. Sin fe, estaban perdidos. El Evangelio de Marcos 4:39 nos muestra algo sorprendente. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Jesús no solo calmó el mar exterior, también reveló el poder de la fe en medio de las tormentas interiores. Esa palabra sigue viva hoy, recordándonos que las tormentas de la vida no se vencen con miedo, sino con confianza en aquel que tiene autoridad sobre todo. ¿Cuántas veces te has sentido igual que esos discípulos? Tal vez no en un mar físico, pero sí en las aguas agitadas de la ansiedad, de la deuda, de un diagnóstico médico o en el dolor de una traición. La tormenta grita en tu mente: no vas a lograrlo, todo está perdido. Y en ese momento, igual que los discípulos, olvidas que Jesús está en tu barca. Sí, puede parecer que duerme, puede parecer que no responde, pero Él está ahí. Y cuando su palabra se activa, todo cambia. La fe no elimina las tormentas, pero sí revela que hay alguien más grande que ellas. Esa es la lección oculta que Dios quiere enseñarte. Jesús pudo haber evitado la tormenta desde el inicio, pero la permitió para que los discípulos vieran su poder. Y quizá lo mismo sucede contigo. Dios permite ciertos vientos en tu vida, no para destruirte, sino para que tu fe despierte, se fortalezca y te lleve a un nivel de confianza que nunca antes habías experimentado. Cuando lees nuevamente Marcos 4:39, no lo leas como una historia lejana, sino como una promesa presente. Esa voz que ordenó al mar callar es la misma que puede ordenar a tu angustia detenerse, a tu depresión aquietarse, a tu dolor silenciarse. La fe se convierte en un refugio, pero también en una fuerza que cambia la atmósfera a tu alrededor. Y cuando el enemigo intenta gritarte que no hay salida, recuerda este versículo, repítelo en voz alta, porque cada vez que lo declaras, tu espíritu se alinea con la victoria de Cristo. Piensa en esto: el mar no obedeció a los discípulos, obedeció a la palabra. No fue su experiencia como pescadores, no fue su fuerza en los remos, fue la voz de Jesús. Y esa voz sigue resonando hoy. Quizá tu oración no deba ser: Señor, quita la tormenta, sino: Señor, despierta mi fe para que en medio de ella yo pueda verte actuar. La tormenta no es tu final, es el escenario donde se revela el poder de tu fe. Y esa fe, aunque parezca pequeña, es suficiente para cambiarlo todo. Porque el poder oculto de la fe no está en lo que ves, sino en lo que confías, incluso cuando todo alrededor parece perdido. El momento más impactante de Marcos 4:39 es este. Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. No fue una oración larga, no fue un ritual, no fue un esfuerzo humano. Fue una palabra directa, sencilla,
pero cargada de autoridad. Jesús mostró que la fe verdadera no necesita gritar más fuerte que la tormenta, sino confiar más profundo que el miedo. Y aquí está la clave. Muchas veces tratamos de luchar contra nuestros problemas con la fuerza de nuestros brazos, con nuestra lógica o con nuestras emociones. Pero la fe nos enseña otro camino. Aprender a confiar en la palabra, de aquel que tiene poder para transformar lo imposible. Jesús no se levantó para remar más fuerte, ni para discutir con los discípulos. Se levantó para demostrar que la tormenta, por grande que parezca, obedece a su voz. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que el viento soplaba en tu contra? Puede que estés en medio de una crisis matrimonial, una dificultad financiera, una enfermedad o una soledad que te pesa en el alma. Y tal vez has probado todo: consejos humanos, estrategias, fuerza de voluntad, y aún así la tormenta sigue. Pero hoy Dios te dice: deja de luchar con tus fuerzas, confía en mi voz. Porque la fe no es ignorar el problema, es aprender a ver quién está por encima de él. Este versículo, Marcos 4:39, tiene que grabarse en tu corazón. Léele otra vez. Calla, enmudece. Esa misma autoridad que silenció al mar puede silenciar tu ansiedad, tu miedo, tu depresión, tus pensamientos de derrota. Cada vez que lo repites, estás recordándole a tu mente que no estás solo, que en tu barca está el Hijo de Dios. Y cuando Cristo está en tu barca, no importa qué tan fuerte sople el viento, nunca se hundirá. Escucha bien, la fe no significa que nunca sentirás miedo. Significa que no dejarás que el miedo tenga la última palabra. Los discípulos gritaron desesperados, y Jesús se levantó para mostrarles que aunque su fe era pequeña, podían aprender a confiar en Él. Y lo mismo pasa contigo. Tu fe, por débil que parezca, tiene un poder oculto que aún no imaginas. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás dejando que la tormenta grite más fuerte que tu fe? Hoy Dios te está llamando a levantarte, a creer otra vez, a declarar con tu boca la palabra que tiene poder. Porque si Jesús calmó el mar con 3 palabras, ¿qué no podrá hacer con tu vida? Si este mensaje está tocando tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra: fe. No necesitas explicar más, porque esa palabra es un acto profético. Es tu manera de decir: Señor, confío en ti aunque la tormenta siga rugiendo. La fe verdadera no grita al viento, le ordena callar. Y esa fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, mueve montañas, abre caminos y revela el poder oculto de Dios en medio de tus tormentas. En Marcos 4:40, Jesús, después de calmar el mar, les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Estas palabras parecen duras, pero en realidad fueron un despertar. Jesús no estaba castigándolos por tener miedo, sino mostrándoles que la tormenta era una oportunidad para conocer el verdadero poder de la fe. Muchas veces pedimos a Dios que quite nuestras tormentas, pero no entendemos que ellas son el aula donde la fe madura. La calma nunca enseña lo que enseña el viento. Cuando todo está en paz, creemos que tenemos fe, pero es en la sacudida del barco donde descubrimos si esa fe es real o solo teoría. Mira a los discípulos. Habían visto milagros, habían escuchado enseñanzas, pero todavía no conocían la profundidad de la autoridad de Cristo. Fue en medio del mar embravecido cuando aprendieron que no seguían solo a un maestro, sino al Hijo de Dios, aquel al que hasta los vientos y las aguas obedecen. Así también pasa contigo. El dolor que vives hoy, la incertidumbre que parece ahogarte, no está diseñado para destruirte, sino para revelarte un poder que aún no has experimentado. La tormenta no llegó para hundirte. Llegó para mostrarte que dentro de ti hay una fe que necesita despertar. Piensa en esto. Si nunca hubiera tormentas, ¿cómo sabrías que Jesús tiene poder para calmarlas? Si nunca sintieras miedo, ¿cómo
¿Experimentarías la paz que sobrepasa todo entendimiento? Si nunca estuvieras en un callejón sin salida, ¿cómo verías que Dios abre caminos en el desierto? La fe se fortalece cuando el mar está más agitado, no cuando está tranquilo. La tormenta es un espejo que revela lo que llevas dentro. Cuando gritas desesperado, ella muestra tus miedos. Cuando decides confiar, aunque tiemble tu voz, ella revela tu fe. Y es en esa vulnerabilidad, cuando tus fuerzas se acaban, donde el poder de Dios se manifiesta con más claridad. No subestimes las pruebas que enfrentas. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración que parece no ser respondida, está formando raíces más profundas en tu fe. Porque creer cuando todo va bien es fácil. Creer cuando parece que el barco se hunde es el verdadero milagro. Hoy estás en medio de una tormenta. No la veas solo como un ataque del enemigo. Mírala también como una escuela de Dios. Allí es donde tu fe se hace fuerte, donde aprendes a confiar no en lo que ves, sino en lo que Él prometió. Porque la tormenta no es tu final, es tu entrenamiento. Recuerda estas palabras. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando escuchas la voz de Cristo en medio del ruido de los truenos, tu fe deja de ser frágil y se convierte en roca. Y esa fe es la que un día te hará mirar hacia atrás y decir, si Dios me sostuvo en aquella tormenta, me sostendrá en cualquier otra. En Hechos 16:25-26 leemos, pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje es un ejemplo poderoso de cómo la fe en medio de la tormenta no solo trae libertad personal, sino que también sacude la vida de los que están a tu alrededor. Pablo y Silas no estaban en un barco con olas, pero sí en una prisión, oscura, encadenados y heridos. Sin embargo, decidieron elevar su voz en alabanza en medio del dolor. Y lo que sucedió no fue un milagro privado. Todos los presos escucharon, todos fueron tocados, todos fueron liberados. Tu reacción en medio de la tormenta es un mensaje vivo. Tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo están mirando cómo respondes al dolor. Si caes en desesperación, ellos aprenden miedo. Pero si confías, aunque llores, ellos ven un reflejo de la esperanza que solo Dios puede dar. Tu fe puede convertirse en el faro que otros necesitan en medio de su propia oscuridad. Piénsalo. Cuando las personas ven a alguien que, aún atravesando pruebas, mantiene la calma, la paz y la confianza en Dios, algo se enciende dentro de ellas. Se preguntan, ¿de dónde saca esa fuerza? ¿Qué lo sostiene? Y esa curiosidad abre la puerta para que el Evangelio se predique sin palabras, simplemente a través del testimonio de tu vida. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Esa luz no brilla más fuerte en los días soleados, sino en las noches más oscuras. La tormenta es el escenario donde tu fe se convierte en luz para los demás. Quizás no lo notas, pero cada vez que decides confiar en Dios en medio de la prueba, estás liberando un eco espiritual que puede transformar a quienes te rodean. Esa oración que elevas, ese canto que entonas, esa paz que sostienes aunque el mundo se derrumbe, son semillas que germinan en corazones cercanos. Por eso no subestimes el poder de tu fe en medio del dolor. No es solo para ti. Tus hijos algún día recordarán que te vieron orar cuando no había salida. Tus amigos recordarán que les hablaste de esperanza cuando ellos solo veían caos. Tu testimonio puede ser el terremoto espiritual que abra las puertas de la fe en la vida de alguien más. Recuerda, Dios no desperdicia tormentas. Cada lágrima tuya puede convertirse en la llave
para que otros encuentren libertad. La tormenta no es el final de tu historia. Es la página donde Dios escribe milagros que alcanzan a más personas de las que imaginas. En Marcos 4:39 encontramos uno de los momentos más impactantes de los evangelios. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Ese día, los discípulos estaban aterrados, convencidos de que iban a morir. Jesús parecía dormir, pero en realidad estaba esperando el momento en que su poder se manifestara. Con una sola palabra, transformó un mar embravecido en calma absoluta. Lo que era un escenario de pánico se convirtió en el escenario perfecto para una revelación, que ellos no caminaban con un hombre cualquiera, sino con el Hijo de Dios, el que tiene autoridad sobre todo lo creado. Así es también en tu vida. La tormenta que hoy te duele, que te asusta, que te roba el sueño, puede ser mañana el escenario donde Dios muestre su gloria. Lo que hoy ves como un obstáculo, mañana será el testimonio que edifique a muchos. Porque Dios no solo quiere librarte, quiere que tu historia se convierta en esperanza para otros. Quizás ahora mismo sientas que tu barca se hunde. Pero recuerda, Jesús sigue en la barca. Él no perdió el control, aunque tú hayas perdido la calma. La fe no significa negar el miedo, sino decidir a quién escuchas en medio de él. ¿Al rugido del viento o a la voz del maestro? Cada tormenta que enfrentas tiene un propósito oculto. A veces es para fortalecer tu carácter, a veces para romper cadenas, a veces para enseñarte a depender de Dios y no de ti mismo. Pero siempre, siempre, es para que al final declares: si no hubiera pasado por esto, nunca hubiera conocido a Dios de esta manera. No te rindas. No tires la toalla. La tormenta no es el final, es el puente hacia algo mayor. Dios está escribiendo un capítulo de tu historia que llevará tu nombre, pero tendrá su firma. Y ahora quiero invitarte a algo. Escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que quieres que Dios haga en tu tormenta. Puede ser fe, victoria, confianza, o la que nazca en tu corazón. Esa palabra será tu declaración pública, tu acto de fe, tu manera de decir: creo que Dios sigue en mi barca. Porque recuerda, cuando tu fe se mantiene firme en medio de la tormenta, no solo sobrevives, te conviertes en testimonio vivo del poder de Dios.